Vida. Ya tengo ahí la grabación. Entonces le doy la bienvenida a todos. Estamos en la segunda, en la sesión 14, que es las cartas de la cautividad 2. Solo nos queda prácticamente la sesión 15. En esta sesión ya la habíamos empezado, la carta a los filipenses y la carta a Filemón, ¿se acuerdan? Sí, yo creo que terminamos listo para empezar de Filemón, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces sí, exacto. Exacto, ok. Entonces esto ya lo habíamos visto, este es Filipenses. Recordar, ¿verdad? Lo importante del himno cristológico de Filipenses, que es tal vez un himno que no es que lo haya, inventado, ¿no? Como es hecho, Pablo ya posiblemente existía. Es uno de que los estudiosos se dan cuenta en ese proceso de la humanidad a la divinidad de Jesús de Nazaret, cómo fue temprano, no fue algo que llevó siglos. Y prácticamente este es lo que habíamos visto, ¿verdad? Como Pablo en ese himno exalta la divinidad, pero también la humanidad, porque hay que tomar en cuenta que ese himno lo que dice es que siendo divino, él no vio eso como una codicia, sino por el amor hacia nosotros, ya personalizándolo a cada uno de nosotros, se despojó. Esa palabra despojó tiene que decirnos mucho. No es que mientras él fue humano tenía características divinas y hacía recursos, no, se despojó, lo dejó, lo abandonó, lo quitó, no lo tiene. Si no comprendemos eso, tampoco entendemos la transfiguración, porque ese fue un segundo de la gloria de él. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y volver a leer ese himno con mucha atención y poner mucho énfasis en la palabra despojo, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas que tenemos los católicos, de que le hemos quitado todo el tema de la humanidad, con la mejor de las intenciones, claro está, que es de que Él es Dios, que creemos en Él, pero entonces se nos va esa parte que es tal vez una de las características más importantes y que lo vemos reflejado en muchos textos del Evangelio, de que Jesús dice, vayan y háganlo. El tema hacerlo. Es el tema de María, vayan y hagan lo que Él les diga, hagan, hacer. Entonces a veces nosotros nos quedamos con la piedad, que no es que esté mal, está muy bien, pero tenemos que llegar a la acción. Y esa acción, acuérdense ustedes que es todos los días y es las 24 horas. No es que ya lo hice y ya no lo hago, ¿verdad? Entonces es importante darse cuenta. En ese retiro peregrinación dice, no podemos darnos el lujo de cerrar la parroquia y decir, se acabó el horario parroquial. Ok, eso fue de la formación de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, eso es solo para hacer pues un recordatorio de lo que ya habíamos visto. Y aquí vamos con la carta a Filemón. Entonces, ¿quién era Filemón? Un rico propietario de Colosa. San Pablo lo había ganado para la fe cristiana, es decir, se había convertido. Probablemente eso pasó en su estancia en Éfeso. El apóstol nunca estuvo en Colosas, su casa servía de sede. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos visto que en algunos lados no habían sinagogas, verdad? Y por lo tanto, Pablo lo llama colaborador y lo trata con cariño y confianza. La carta es muy pequeñita y tiene en cuenta de que Onésimo, que es esclavo de Filemón, se ha ido, ¿verdad? Se escapó y huyó a Roma. Eso no se podía hacer, pues el que se escapaba, lo que pasa es que era como que una silla tuviera o una mesa pudiera caminar y se fuera, si es de mi propiedad, ¿verdad? Un esclavo era propiedad.
Entonces, este huyó. ¿Quién será que me falta que va a entrar ahorita? Debe ser Hilda. Hilda. La chinita no entra. Pini también. Yo vi que ya habían... No, chinita no puede entrar, no sé por qué. Ahí se queda esperándola. Ya le entré como 4 veces y no para. Hola. Fíjate que no puedo, pero entré en el iPad entonces. Va, qué bueno. Computador. Sí, porque yo te tengo todavía aquí esperando y digo yo desde el principio estoy. ¿Por qué chinita no entra? ¿Por qué chinita no entra? Bueno, Ya estás adentro. Ay, qué bueno. Ya dejé de saltar. Qué ya no bueno. falta nadie. Ya no Pini. falta nadie. Pini. Qué Entonces, raro. por eso dice que nuestras sesiones de clase parecen ¿de qué dicen? De espiritismo. ¿Estás ahí, chinita? Ya te fuiste, estás ahí. Sí, tenés razón. Dice que parecen sesiones de espiritistas. Es algo Hoy sí me hiciste reír. Estás ahí, chinita, ya tocala por 2 golpes y estás... Ya estoy. Bueno, qué bueno. Entonces dice que muy pronto... Divertida. Doña Bexi. Vamos a poner aquí. Vamos a cambiar todo el asunto. Va. Ok, va. Entonces, este Onésimo, ¿verdad? Pablo lo conoce, o se conocen los dos, ¿verdad? Y Onésimo pues se convierte, abraza la fe. Y Pablo decide pues de que lo correcto, ¿qué es lo correcto? Tiene que regresarlo a Filemón cuando conoce la historia, ¿verdad? Y entonces otro compañero lo acompaña, Tíquico, ¿cómo es Tíquico? Entonces acompaña a Onésimo y le lleva la carta a los colosenses. La carta entonces es muy chiquitita, es una obra maestra, hay que tomarla en cuenta como es una obra maestra literaria, ¿verdad? O sea, del arte epistolar, lleno de sensibilidad y de fina caridad, con un tono no de mandato, sino de súplica humilde. Básicamente es una carta familiar, pero ahí hay toda una doctrina, ¿verdad? Y se le ha llamado a esta carta, fíjense que aquí sí pasa de epístola a carta, ¿verdad? Y a estas 4 la hemos visto como cartas. Y básicamente es porque tienen ese sentido más familiar, más personal. Las otras también tenían eso, pero eran más comunitarias. Por eso se llaman epístolas. Estas también las leyeron como epístola, o sea, el hecho de llamarse epístola es, como dijimos al principio, era una especie de circular que se leía en toda la comunidad. Pero esta, aunque fuera más familiar, más personal o individual, igual tenía una enseñanza y por eso, aunque se diga carta, es una epístola porque se lee en la comunidad. Entonces Pablo no pide la liberación de Onésimo, sino que pide que se acoja como hermano amado. O sea, hay un salto. Fíjense que aquí es donde nosotros vemos una raíz del fundamento cristiano. Porque acuérdense ustedes que la esclavitud llegó casi todavía hasta el siglo, ¿qué diría yo? 18, 19 de nuestra era. Y sin embargo, ven aquí ustedes a Pablo ya al principio, ya haciendo esos tanes, por decir así, de acoger al esclavo de otra manera, no como una cosa, sino como una persona. Entonces, él conoce a Filemón y sabe lo que él lo va a comprender. Este más implica tratar a Onésimo como un hermano en la fe, sin acepción alguna por motivo de raza o color, clase o condición. Miren, este elemento que hoy pareciera tan nuevo en el sentido de la tolerancia, yo creo que nosotros tendríamos que, pues, un poquito meditar sobre este punto, ¿verdad? Porque parece que ese problema está más en nuestra raíz humana, en nuestra condición humana, el de hacer separaciones. O sea, se dice aquí muy fácil, pero parece que no lo podemos hacer.
porque aquí lo notamos fácilmente. Digamos, nuestra cultura es mixta. Tenemos una cultura mixta y vean ustedes, a pesar que sabemos esto, a pesar de que somos cristianos católicos, a pesar de todo eso, ya ven ustedes la diferencia en lo que se refiere a lo racial, ¿verdad? A las culturas que hay en Guatemala. Pero si nos vemos también a estratos, desen cuenta, hay que ser un honesto para darse cuenta en esas diferencias. O sea, esta carta parece muy sencilla, muy simple y la conocemos, pero lo que nos debemos fijar es que lo difícil de ponerlo en práctica, aún conociendo de qué se trata. Entonces, luego va que Cristo es la paz entre unos y otros en orden de crear un único hombre nuevo a partir de los dos y reconciliar a los dos con Dios en un solo cuerpo. O sea, lo que está en la raíz de esa tolerancia, de esa relación, es justamente crear la paz entre todos, o sea, un tema de reconciliación, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, el hecho de las razas o de los estratos o de las categorías o todas esas cosas, pues no hacen la diferencia ante Dios. Al final Él ha creado a todos, ¿verdad? Entonces, como que eso, que lo entendemos, pero como que no cala, no sé. Bueno, entonces ahora entramos a las cartas pastorales. No sé si tienen algún comentario con las cartas de la cautividad. No. No, porque ya vamos a nuestra última sesión, que es a Las cartas pastorales. las cartas pastorales, que ya es la 15. No sé cómo les ha ido con la autoevaluación de cada sesión, pero prácticamente estas dos son tan chiquititas que yo considero que hoy vamos a terminar esta sesión 15 y ya para el otro jueves, si Dios nos lo permite, pues ya tendremos pues el trabajo de ustedes, el comentario de ustedes, las preguntas, el ponernos al día desde la 1 hasta la 15, que prácticamente sería pues el mes de noviembre que tenemos más lo que nos queda de octubre. Así es. ¿Cuándo terminamos? 23, más o menos. El último jueves, 23 creo que es de noviembre o 21 por ahí. Okay. O sea, el día de Thanksgiving. Sí, es Thanksgiving este año, el 23. Entonces podemos acabar con el pavo. Pero entonces 23, si es 23 más 7, 30. No, mejor una semana antes. Mejor terminemos una semana antes del Thanksgiving. Ustedes mandan, porque ustedes son las que, mi parte ya está compartida y ustedes son las que tienen que contestar para tener su nota, preguntar si tienen sus dudas. Ustedes mandan, porque eso ya lo habíamos comentado con Analú y Verónica, pues nos dio las orientaciones, que era eso, de reflexionar y de ver qué era lo que ustedes... ¿Alguna duda última? Pues sí, pero si terminan las clases, pues me imagino toda la Escuela de la Fe es en lunes. Entonces sí, es antes de Thanksgiving que terminamos. Sí, el 26 es la fecha. Ajá. No el 23, sino 26. Oh, ok. Un comentario. Ajá. Tú nos habías dicho que nos ibas a pasar de catolicismo una conferencia del obispo Barrón. Sí, sí, yo la tengo, ya la puedo pasar fácilmente. Es más, todo eso, bueno, yo ya lo había dado a la escuela para que lo sacaran, pero yo ya lo tengo todo en USB. Así es que ya me lo bajó un joven muy capacitado en eso y hasta me regaló el USB con todo eso bajado, con ese material y otro nuevo de Monseñor Barrón. Y entonces, si lo quieren, si lo necesitan, si les sirve, sobre todo a Susi y a Analú, que trabajan con las religiosas, ahí lo tienen a la orden. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.
¿Cuál es el tema de la conferencia de Monseñor Barrón? Eso es Pablo, o sea, es Pablo y Pedro, Pedro y Pablo como cimientos de la iglesia. Ay, qué bien. ¿Y cómo nos lo vas a dar si no nos vemos? No, porque ya a la hora de que tú digas que lo necesitas o algo, coordinamos. Porque Sí. yo he mandado algunas copias en otros grupos. Por ejemplo, en un lugar donde doy clases, yo tenía un material muy bonito y el hijo de una persona que pasa por la Roosevelt y todo, yo le di la dirección y solo se lo di, lo llevó. Sí. Y utilizaron el material. Entonces, se pregunta, se busca quién va por allá, quién va por aquí. Y entonces, esa es la manera ahora, es un poco como le decía Roma, a través de los Como lo hizo San Pablo, dando los encargos. como lo hizo San Pablo por medio de los mensajeros. Sí, así se ha hecho. O, por ejemplo, pues si les queda fácil, por ejemplo, Mati tiene su mensajero. La vez pasada hubo aquí una familia que le dio COVID y no tenían medicina y todo, y Mati se ofreció mandar toda la medicina a esa familia con su mensajero. Entonces, a ella se le puede pedir el apoyo, ¿verdad? Y aunque se le dé tal vez, ¿verdad? Entonces, ya si a ustedes se les es más fácil irlo a recoger allá donde Mati o ella, o dan ustedes una dirección y el joven nos hace el favor. Hay muchas maneras hoy de poder hacer las cosas. Yo sí, antes de que yo iba a preguntar una cosa, Betsaida. Yo vi una cosa el otro día sobre los judíos mesiánicas, que ahora es algo bello lo que está pasando en Israel ahorita. No, pero aquí en Guatemala también hay esa rama de religión, judíos mesiánicos, que están errados, creo yo. No, bueno, mira, lo que pasa es que son judíos que siempre han pensado que los católicos y Jesús, ¿me entienden? Ni siquiera quería saber nada de nada. Ahora está viendo que es el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿me entiende? De su religión que ellos seguían practicando. Pero una de las cosas que uno estaba diciendo, que me quedé como pensando, porque ellos estaban diciendo, porque ellos estaban tomando Jesús, su Mesías, la Mesías o el Mesías, como lo de ellos, no de los demás. Y estaba hablando de que los cristianos ya no predicaban ni nada a ellos. Entonces yo estaba pensando a saber en qué momento, porque yo me imagino que siempre eran grupos, porque la mayoría de los, cuando Pablo estaba ahí, todos los apóstoles estaban ya evangelizando, siempre decía que iban a las comunidades judíos primero. Así es. Y después a los gentiles. Así es. Y eso siempre fue, como lo que me refiero es que había un momento en que la comunidad judía no veía esta gran separación entre ellos y los gentiles siempre y no querían, o siempre fue una atención a los judíos, siempre. ¿O en qué momento de la historia empezó a cambiar esto? ¿O cambió o nunca cambió? Yo no sé. No ha cambiado, porque eso sigue pasando, sí, eso sigue pasando hoy. Eso que vemos que Pablo se dirige primero a los judíos, a la sinagoga, va a cualquier lugar y hemos visto que él busca la sinagoga, busca el centro, llega ahí y predica a Jesús. Le empiezan como a ceder, pero luego cuando ya ve las implicaciones de esta persona, Jesús de Nazaret, ellos ya se resisten, lo ven como una herejía, y ya ven ustedes que siempre él va a terminar preso por eso, lo van a llevar. Y bueno, a lo largo de la historia, pues se ha creado siempre esa tensión.
Digamos que yo tuve la oportunidad de ir a una sinagoga judía porque a la prima que yo apoyaba en temas de salud en Nueva York, en Long Island, ella había estado casada con un judío que tenía ciudadanía en Estados Unidos. Entonces el hijo, pues que ni era chapín ni era judío, pues resultó que en el tema de la religión, pues lo original, lo verdadero era lo judío. Entonces los sábados yo iba ahí a una sinagoga que se llamaba justamente Sinagoga Mesiánica Jesús de Nazaret. Pero había una característica. Bueno, yo siempre iba a mi misa y no me importaba acompañar, era enriquecedor. Los cantos eran muy hermosos, todo era en hebreo, eso me encantaba. Habían muchas cosas. Pero la temática siempre fue el Antiguo Testamento. Solo así como pinceladas se hablaba de Jesús, o sea, se llamaba mesiánica Jesús de Nazaret, pero no se hablaba de Jesús. Se habló siempre de Abraham en todo el tiempo de las fiestas judías, incluso ahí se celebraban concretamente. Nunca tenía esa diversidad que Jesús, sus temas centrales los tuvo en las fiestas judías. Eso es una cosa muy importante en el cristianismo. Entender que los momentos cruciales de Jesús en los evangelios son en una fiesta judía. Eso se puede ver muy claramente en el evangelio de Juan, que él dice es la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de las luces, o sea, cómo los acontecimientos históricos y digamos los grandes discursos de Jesús tienen que ver con una fiesta judía. Y entonces ahí se está dando ese cambio, pero en esa sinagoga mesiánica nunca se dio ese cambio, porque todo se llamaba así, pero el tema y las fiestas y el rabino y todo lo demás era absolutamente, pues no es que fuera 100% judíos, porque ellos ya vivían ahí en Nueva York y ya tenían otra cultura, pero sí se miraba que todo el enfoque, yo hice ese comentario un día, porque me dijeron, ¿qué te parece aquí esto? Y está muy bonito y lo disfruto, pero aquí no está Jesús. Eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Y también, como es en la búsqueda, pues ellos iban también a una comunidad pues, evangélica, ¿verdad? Y entonces... Eso es lo que yo me fijé, que como estaba hablando la gente, exactamente esto, pero ellos no veían la iglesia católica, no vio que Jesús presente, es como ellos, igual como los protestantes, han escogido partes de lo que ellos quieren y las otras, la otra evidencia y la sagrada tradición de cómo ellos celebraban hasta la comunión y las lecturas, la estructura, todo lo que está basado en nuestra fe católica, ellos como no aceptan esta parte. No, ellos siguen todo el rito judío, todo, y en la parte central de la celebración pasan la Torá, digamos, que la sacan de un tabernáculo, que la tienen y van haciendo alabanzas y cantos, y las personas lo van tocando, así como hacen hoy con la Eucaristía, pues es una cosa parecida, solo que en lugar de ser la Eucaristía es la Torá. Entonces Jesús no aparece por ningún lado. Luego yo también... ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Mira, una vecina mía que andaba con problemas de depresión se metió a esta religión de judíos mesiánicos. Le hizo mucho daño porque toda su familia y toda su vida había sido en la Iglesia Católica. Cuando a mí me lo comentó, le dije, mira, para mí hay una fe que es muy clara, es la Iglesia Católica. Sé que hay un fundador guatemalteco que tiene esa rama de religión.
No sé si subsistió, pero esta amiga ya regresó a la iglesia, que le hizo mucho bien. Qué bueno. Pues les iba a hacer el comentario. También me tocó porque ellos iban también, creo que el domingo en la tarde, ya no me acuerdo. La cosa es que también iban a un culto, digamos. Y muy interesante porque el predicador joven, guapo y muy preparado, recuerdo que fue como un poco antes de la Navidad, dio una prédica de la Virgen María increíble, que yo ni siquiera se la había oído a un sacerdote en una homilía. Dio una prédica que yo sí tuve que decir, pues está muy preparado y conoce la escritura, definitivamente. Y entonces hice el comentario también, sí, estuvo muy bonita la predicación, estuvo muy bonita. Entonces dice, bueno, pero ¿y por qué entonces tienes que ir tú a misa? Entonces les dije yo, porque sí, la predicación fue muy bonita, pero no está Jesús tampoco. ¿Y cómo que no está Jesús? Y ahí está, no, pues falta la Eucaristía. O sea que faltaba por todos lados. En la parte evangélica, muy bueno el predicador, muy formado, pero no estaba eucarísticamente. Y en el otro faltaba en la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué es entonces? Uno tiene este tipo de formación que ustedes tienen, les va dando el criterio para ir dándose cuenta dónde no está el Señor. Es que eso es así como que si no sirve el curso para eso, no sirve para nada, porque al final de cuentas uno mira y dice, sí, no, eso está precioso. Miren, el de los evangélicos era una cosa que yo me imagino que Casa de Dios ha de ser parecido, porque me han contado, ¿verdad? Pero era una cosa, era con luces, pantallas, era todo, casi un concierto, ahí los cantantes y el predicador, excelente, no fue nada así que era muy bueno, perfecto lo que hizo, pero no estaba el Señor, no estaba, se terminó eso con alabanza, sí y todo, pero no estaba. Entonces igual pasaba en la sinagoga, tenía el nombre y todo, pero tampoco estaba. Así es que es solo para contarles, ¿verdad? Que todo eso está pasando hoy y es muy interesante que nosotros sí nos demos cuenta de dónde está, como quien dice, como que fuera una mesa de restaurante, ¿verdad? ¿Dónde está la pata que cojea la mesa y que no nos deja que comamos bien? Algo así. Bueno, en 6 minutos se acaba, pero entra nuevamente, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos entonces con la carta, la introducción. Estas cartas, dice, reciben el nombre de pastorales por 2 razones. Los destinatarios son pastores, o sea, son encargados de comunidades. Timoteo es de Éfeso y Tito de Creta. El contenido de las cartas se refiere en su mayor parte a una vida ordenada comunitaria, labor del pastor de la iglesia. Fíjense que aquí quiero hacerles un comentario un poquito después, porque se va a cortar y no quiero dejarlo a media para que me recuerden. Las 3 cartas forman un grupo homogéneo, o sea, son similares, ¿verdad? Porque están dirigidas a individuos y por el carácter, ojo aquí, exhortación pastoral. O sea, es un acompañamiento. Cuando se habla de pastoral, se habla de acompañamiento, de un proceso de estar cerca. Y claramente exhortar, o sea, motivar. Acuérdense que eso, cuando lo hablamos, decíamos que para la formación evangélica primero es el anuncio evangélico. Bueno, ese lo hace Jesús, el anuncio, lo hacen los apóstoles, lo hace Pablo, el anuncio. Luego está la catequesis, que es la formación, es lo que vemos que hace Pablo, anuncia y forma las comunidades y les da la catequesis, o sea, la formación. Y después viene esto, la parenesis, o sea, la exhortación, parenesis. Ese es el proceso de formación, de formadores, digamos, para ser seguidores de Cristo. Primero está el anuncio querigmático, después está la catequesis y después está la parenesis. Entonces, las epístolas tenían un enfoque de anuncio y catequesis.
Ahora tienen un enfoque de parenesis y pastoreo, o sea, caminar y exhortar. Entonces, las cartas exhortan a guardar el depósito. ¿Qué es el depósito? Pues es lo recibido. Es lo que Pablo dice en los Corintios. Lo que yo les transmito a ustedes, lo he recibido antes. Eso tiene que estar muy claro para toda persona que comparte en comunidades, porque no son ni sus ideas, ni sus opiniones, ni lo que cree, sino que es algo que ha recibido. Así lo dice Pablo. Yo no me inventé el tema de que nos reunamos para compartir el pan. Esto lo recibí, dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Lo recibí, que la noche misma en que Jesús iba a ser entregado, ahí está el fundamento de que eso Él lo recibió y lo transmite con esa fidelidad. Entonces, ese es el depósito, para poner una cosa al seguro, entregándolo a una persona que se comprometa a guardarla y a devolverla cuando se lo pida. O sea, eso es tan importante, incluso en las homilías. Es la palabra de Dios la que se tiene que transmitir. Ese es el depósito que se ha recibido. Y ahí está toda la riqueza. Entonces la entrega se hace la entrega a un amigo que la conserva gratuitamente mediante la simple entrega de tradición. O sea, tradición, ¿verdad? Esto yo lo recibí y así como lo recibí, así lo transmito. Muchas veces ustedes vieron en las epístolas que Pablo lo repite y lo repite. Esto no es una idea, esto no es una filosofía, esto no es que yo venga como erudito a hablarles de cosas nuevas solo por llamarles, no, esto yo lo recibí. Entonces la primera carta a Timoteo... Pero Betsaida, perdón, eso no es algo material, ¿verdad? Son las palabras, las ideas de todo lo que se tiene que hacer en las comunidades, pero no es algo así físico, como un libro o algo así, no. Bueno, lo que pasa es que acuérdense que las comunidades no tenían nada escrito originalmente. Lo que tenían era justamente el Antiguo Testamento, que era la Torá que estaba escrita, y Jesús con su mensaje, pero ese mensaje estaba en la mente, estaba en la tradición oral. No había nada escrito. Entonces, o sea que eso que van a guardar es la pura tradición oral, que después la van a transmitir a otros. Y después... Ese es el depósito. Exacto. Y después... Por otro lado, dice que se la devuelva. Refiere a la carta que escribe Pablo para este grupo, ¿no? Porque la tradición oral después se pone por escrito. Pero entonces el que la lee tiene que ser fiel a lo que recibe, ¿verdad? Y devolverla, ¿qué quiere decir? No es tanto devolverla a quien la mandó, sino que devolverla, o sea, transmitirla con una fidelidad y que hoy le llamamos poner en contexto, así se le llama. O sea, para que hoy podamos entender la palabra de Dios, que es lo que se ha transmitido como un tesoro, la tenemos que poner en contexto, porque si no, no la entendemos. Tenemos que entenderla cómo se dio en su momento histórico, cómo se fue interpretado en el caso de Pablo, cómo lo interpretó y lo llevó a la práctica, y luego tenemos que practicarlo nosotros, como hoy en nuestra generación, en nuestra pandemia, en todo lo que vivimos, esa misma palabra ilumina esa realidad. Ese es el proceso. Pero para eso es bien importante tener claro qué es exactamente lo que está